Las siguientes explicaciones van a tratar de la teoría y ejemplos de las funciones de se y de los demás pronombres personales átonos, o la forma se cuando no sea pronombre, que vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los pronombres personales átonos, lo que se conoce como pronombres personales átonos. Como ya sabemos en los análisis sintácticos básicos, están los que siempre funcionan como complemento directo, que son lo, la, los, las, siempre van a ser complemento directo, le, les, que siempre van a ser complemento indirecto, y luego los terribles me, te, se, nos, os, que pueden ser complemento directo o indirecto, o como veremos ahora, pueden cumplir otras funciones, sobre todo el se, que ya veremos. El se y otros pronombres, sobre todo el se puede dividir en tres grandes grupos. El se pronombre, que va a tener función sintáctica, que va a ser complemento directo o complemento indirecto, como variante de le y les, el se lo dije, y reflexivos y recíprocos. Cuando sea pronombre reflexivo o pronombre recíproco, en este tipo de oraciones transitivas, puede ser complemento directo o complemento indirecto. El se morfema verbal es una forma que no es ya pronombre porque va ligado al verbo o a la oración entera, digamos. No tiene función sintáctica. Este se o estos pronombres personales átonos en la forma de morfema verbal no tienen función sintáctica, no son nunca complemento directo ni complemento indirecto. Estos van a dar lugar a las oraciones impersonales, las pasivas reflejas, los verbos pronominales intrínsecos y la voz media, que a veces se considera también unida a los verbos pronominales, pero bueno. Y luego está otra forma de se que sí que tenía una antigua función o tenía algo que ver con el complemento indirecto, que es el dativo superfluo, pero no tiene función sintáctica. Ya no la tiene porque es una forma de dativo que no tiene ninguna función, es simplemente para enfatizar y se puede suprimir. Vamos a ver a continuación el se pronombre, los que tienen función sintáctica. Repetimos lo dicho anteriormente. Puede ser variante de le, les. Esto quiere decir que para no decir le, lo, vamos a decir se. Si decimos le presté un libro, este le es el complemento indirecto porque un libro es el directo. Entonces, si queremos sustituir esto por pronombres, no vamos a decir le lo presté, sino se lo presté. Y el se es complemento indirecto. Luego están los pronombres reflexivos, que son los que indican que la acción se la hace a sí mismo el sujeto. Entonces, Juan se lava, por tanto, se lava a sí mismo. Ese se tiene la función de complemento directo. Juan se lava porque quiere decir que Juan lava a Juan, aunque sea absurdo decirlo, ¿no? Pero Juan se lava al lavarse a sí mismo, él es el lavado y por tanto ese se es complemento directo. Si decimos Juan se lava las manos, como ya hay complemento directo en la oración que es las manos, este se va a ser indirecto. Y luego están los pronombres recíprocos, que ya sabemos que este tipo de oraciones tienen sujeto múltiple. Siempre van a ser al menos dos personas. Si decimos se miran, por lo tanto ellos se miran, por lo tanto el uno al otro, esta acción recíproca quiere decir que se intercambian la acción. Este se va a ser complemento directo. Ellos se miran porque ellos son los mirados a su vez, ¿no? Entonces se miran es complemento directo. Mientras que si decimos se miran los zapatos, al igual que antes, los zapatos es el complemento directo y por lo tanto ese se va a ser indirecto. Aquí tenemos un ejemplo de una oración analizada con se pronombre que es una oración recíproca. Estos dos jugadores se disputan un puesto en el equipo titular. Esta oración implica que se disputan, que el hecho de que se disputen un puesto quiere decir que se lo disputan el uno al otro. Tenemos un sujeto múltiple que son estos dos jugadores y luego se disputan un puesto quiere decir que se lo disputan el uno al otro. Por lo tanto, como tenemos
un puesto en el equipo titular, que es el complemento directo, este se va a ser el complemento indirecto. Vamos a empezar a ver los ses de morfema verbal, los que ya no son pronombres como tales y no tienen función sintáctica. Nunca van a ser complemento directo ni indirecto. Este tipo de se, o cuando sean en verbos pronominales los demás del paradigma, mete, se, nos, os, van a indicar el tipo de oración, si es una oración impersonal o pasiva refleja, o media, oración media, de voz media, o el tipo de verbo si es un verbo pronominal. Entonces tenemos estas cuatro: el se impersonal, el se de pasiva refleja, el se de verbo pronominal, que también puede ser los demás, mete, se, nos, os, y el se de voz media, que también puede ser mete, se, nos, os. Vamos a empezar con el se impersonal. El se impersonal aparece por, obviamente, las oraciones impersonales. Y solo puede ser se, no va a ser nunca, no puede ser otras formas que no sean se. Y por lo tanto no puede haber sujeto. Veamos estos ejemplos. Aquí nunca se habla de política. Si preguntamos quién al verbo, aquí nunca se habla. ¿Quién se habla? No podemos meter ahí un sujeto. Se duerme bien en esta cama, igual. Alguien podría forzar y decir que es un sujeto omitido, él se duerme bien en esta cama. No, tendríamos que decir él duerme bien o algo así, pero este se invalida que haya un sujeto omitido. Este se bloquea. El se es siempre, en estos casos, impersonalizador. Es un se que bloquea la aparición de sujeto. También aquí se localizó a los fugitivos. Podemos decir se los localizó, lo que sea, pero a los fugitivos no puede ser el sujeto porque empieza por A. Y ya estamos viendo otra cosa importante, que no hay concordancia. Si intentamos pasar a plural, no concuerda con nada. Si dices se localizaron a los fugitivos, no queda bien. Tendríamos que decir quitar la A, se localizaron los fugitivos, pero ya no sería una impersonal, sería una pasiva refleja. Si decimos se duermen bien en esta cama, pues no queda bien. Sería una oración bastante forzada de sujeto omitido, pero no concuerda. Y si decimos aquí nunca se hablan de política, eso también es agramatical. ¿Por qué? Pues porque en las oraciones impersonales la forma es siempre se con verbo en tercera persona de singular. No puede ser otra forma que no sea el verbo en tercera persona de singular. Si no es en singular es que es otra cosa. Tiene que estar en singular. Fijaos, se habla, está en tercera persona, duerme, localizó. No podemos decir el verbo en otra persona que no sea tercera persona de singular. Y se puede analizar de dos maneras. En la misma barra del verbo, subrayando todo, se habla, se duerme, se localizó, y en este caso hay que indicar fuera, en algún sitio, como sea, que la oración es impersonal. O bien, también, junto con lo anterior, o solamente esto, hay que indicar el se como MI, marca de impersonalidad. Porque si no decimos que la oración es impersonal y no indicamos que este se marca la impersonalidad, sería un análisis incompleto. Aquí tenemos un ejemplo. Se castigó a los culpables. Se castigó a los culpables, pues tenemos que el verbo está en tercera persona, tenemos un se y no hay concordancia con culpables, y aparte a los culpables no puede ser sujeto porque empieza por A. Entonces este se marca como MI, marca de impersonalidad, o si quisiéramos unirlo al verbo y decir se castigó y poner todo núcleo, tendríamos que decir que la oración es impersonal. Aquí, por redundancia, hemos puesto las dos formas. El siguiente se es el de pasiva refleja.
son un tipo de oración, las pasivas reflejas. Son un tipo de pasivas especiales que no van a tener ni van a poder tener complemento agente. Son unas oraciones pasivas donde hay sujeto, pero ese sujeto queda algo impersonalizado a pesar de que hay sujeto. Lo que va a quedar totalmente desaparecido y no puede estar nunca es un complemento agente. Aquí el sujeto, como en las demás pasivas, recibe la acción del verbo. Tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, se apretaron los tornillos. Los tornillos fueron apretados. Eso es lo que quiere decir que se apretaron los tornillos. Los tornillos no se aprietan solos, los aprietan los mecánicos. Entonces, al decir se apretaron los tornillos, se sobreentiende que fueron apretados por los mecánicos, pero la forma es así y es una forma pasiva. Esto se llama pasiva refleja. Se apretaron los tornillos, se archivaron los expedientes. El verbo aparece en tercera persona, pero puede ser de singular o de plural. Podemos decir se apretó el tornillo o se apretaron los tornillos, y esto es precisamente una prueba de concordancia. Si tenemos dudas para saber cuál es el sujeto y tenemos se apretaron los tornillos, cambiamos el tornillo a singular, los tornillos, el tornillo, y tenemos que decir se apretó. Entonces, como concuerdan sujeto y verbo, sabemos que es una oración que tiene sujeto, es una oración personal y va a ser de pasiva refleja. Aquí tenemos un ejemplo que es se ha inaugurado una nueva galería con cuadros de Goya. Esto quiere decir que una nueva galería con cuadros de Goya ha sido inaugurada, ¿verdad? La galería sería un sujeto paciente, una nueva galería con cuadros de Goya. Entonces, si fueran varias galerías, tendríamos que decir se han inaugurado, concuerda sujeto y verbo. Así que esta oración la señalamos como pasiva refleja. Y si queremos también, en el se ha inaugurado, podemos indicar el se como MPR, marca de pasiva refleja. Si no lo queremos indicar en se ha inaugurado y lo subrayamos como todo núcleo, sí que al menos hay que decir que la oración es pasiva refleja. Los siguientes son los verbos pronominales intrínsecos. Estos verbos se analizan siempre en la misma barra del verbo. Se quejó, por ejemplo, entonces no podemos dejar fuera el se. Siempre vamos a tener que subrayarlo todo y ponerlo como núcleo. El infinitivo es con se. Son verbos que en su infinitivo se forman con se. Quejarse, dormirse, casarse, enamorarse, etc. Y este se va a amoldarse, digamos, al sujeto en todo el paradigma. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja, nosotros nos quejamos, ellos se quejan. Vosotros os quejáis, ellos se quejan. ¿Por qué? Porque exigen lo que se llama identidad referencial con el sujeto. No podemos decir, por ejemplo, tú te jactas de tus habilidades, no podemos decir tú se jacta o tú... O sea, siempre va a concordar, digamos, el sujeto con este pronombre, por llamarlo de una manera, porque no es exactamente un pronombre, del verbo pronominal. Es una forma de un morfema verbal que tiene la forma de un pronombre, pero no es pronombre porque no tiene función sintáctica, simplemente es parte del verbo. A menudo llevan complemento de régimen, o pueden llevarlo, o casi siempre. Quejarse de, casarse con, enamorarse de... Y sin estos pronombres, la oración es agramatical. No podemos decir tú jactas de tus habilidades, siempre es tú te jactas. En este caso, esta oración, todos nos preocupamos mucho por su esguince. Vemos cómo subrayamos como todo núcleo, nos preocupamos. Este nos concuerda con el sujeto, que es todos nosotros, que estaría un poco omitido ahí. Ese pronombre indefinido todos concuerda con preocupamos y se refiere a nosotros. Entonces, tenemos la dicha identidad referencial con el sujeto. Tenemos además un complemento de régimen, mucho por su esguince, así que esto es la señal inequívoca de que es un verbo pronominal intrínseco. Como veremos más adelante, también
podría ser voz media, pero hay una diferencia sutil que hace que esto sea verbo pronominal.